Bueno, ministro, ¿qué importancia justamente tiene la actividad de hoy enmarcada en el tema del trabajo y la seguridad? Bueno, es muy importante celebrar el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Yo decía particularmente este año, porque es el primero desde que la OIT el año pasado declarara estos derechos como derechos fundamentales. Ese cambio implica efectivamente nuevas obligaciones para los estados y por lo tanto jerarquizar la importancia de hacernos cargo de que los trabajadores deben cumplir sus actividades en ambientes saludables y seguros. En ese sentido, en el Uruguay tenemos una larga historia de tripartismo. De hecho, ahora están trabajando comisiones tripartitas justamente en oportunidad de la celebración, porque más allá de los avances que uno logra en materia de salud y seguridad, siempre hay más cosas para avanzar, siempre hay nuevos desafíos. Es una tarea que no tiene término, porque el objetivo es garantizar, y en ese sentido es parte de la función del Ministerio de Trabajo, particularmente de la Inspección General, controlar que las condiciones de los trabajadores sean seguras y saludables. ¿Cuáles son las empresas, digamos, que tienen mayores problemas a la hora de salud y el trabajo? Y también, ¿cuáles son los problemas más comunes? Bueno, es muy variado el panorama y de hecho, digamos, lo que tiene que haber siempre es una constante vigilancia, por un lado, de oficio de parte de la inspección, por otro lado, cada vez que hay alguna denuncia hay que actuar inmediatamente. Hay tipos de trabajo que tienen, digamos, riesgos más importantes o más evidentes, pero también hay otros que de repente son más sedentarios, menos penosos desde el punto de vista de las actividades que se desarrollan, pero que tienen otros riesgos vinculados justamente con el sedentarismo, con cuestiones ergonométricas, o sea que no es posible decir, bueno, el tema de la salud y la seguridad afecta particularmente a estos o aquellos. Sin duda que las medidas están relacionadas con la actividad y por eso, a fines del año pasado, cuando firmamos el decreto de salud laboral que extiende ciertas obligaciones a todos los lugares de trabajo, incluso los más chicos, justamente lo que estamos diciendo es eso, es decir, cada lugar de trabajo tiene sus propios riesgos y es importante tenerlos medidos y al mismo tiempo tomar las medidas para que esos riesgos sean, digamos, de alguna manera neutralizados. Bien, ministro, Ministro, se aprobó en la reforma de la seguridad social, ¿qué balance hace? Muy bueno, la verdad que estamos muy contentos. Yo creo que esta es una de las señales que prueban cuando un gobierno mira lejos, o sea, que no queda en la chiquita, en el cálculo inmediato, en pensar si esto te va a generar apoyos o no, sino que estamos pensando en el Uruguay del futuro. En el Uruguay del futuro, y las dos reformas tienen la misma característica. Tanto la reforma de la educación como la reforma de la seguridad social tiene un gran objetivo, que es que darle a los uruguayos un futuro mejor, particularmente para las próximas generaciones. Estoy seguro que el Uruguay necesitaba llevar adelante esta reforma, que era compleja, que era difícil, que era ardua, pero que efectivamente la logramos llevar a buen puerto, y que es una reforma además de necesaria, porque eso lo ha dicho todo el mundo, incluso los que hoy la critican hablan de que otra reforma es posible, nos hemos quedado con las ganas de saber cuál, pero sin duda atrás de esa consigna lo que hay es un reconocimiento de que hay que hacer una reforma. Esta es una reforma seria, es una reforma mirando el futuro, es una reforma para los jóvenes, y nos deja muy tranquilos de que hicimos todo el esfuerzo y además de equidad, porque lo digo con total convicción, las prestaciones jubilatorias del sistema futuro van a ser, sobre todo para el 50% de jubilaciones más bajas, mejores que las actuales. Y eso a mí me duele en prendas particularmente porque fue el aporte que hizo el Partido Independiente a la reforma, que es crear el complemento solidario, que es el que va a garantizar que esas prestaciones jubilatorias de los que reciben jubilaciones más bajas sean mejores. ¿Cómo queda la coalición de gobierno luego de las negociaciones con Cabildo Abierto, la aparición de las propuestas del Partido Colorado? ¿Hay que volver a surcir?
No, a ver, ayer estuvieron los votos y yo creo que esa es la respuesta más contundente. Toda la coalición votó la reforma. Después hubo sí, un montón de cuestiones en el medio, pero eso queda en el pasado, en la política funciona mucho así, y la realidad es que ayer, ante el martes en diputados y ayer en el Senado, estuvieron los votos de toda la coalición para aprobar esto, que es uno de los buques insignia de este periodo de gobierno. ¿Comparte el mensaje del presidente de la República a propósito de la aprobación de esta reforma? Totalmente, todos los argumentos que él hace los hemos estado también nosotros sosteniendo durante todo este tiempo, y sobre todo esa idea de futuro. Vuelvo a lo del comienzo. Un gobierno, cuando llega, tiene dos opciones: simplemente tratar de permanecer o construir futuro. Y bueno, este gobierno está construyendo futuro con la educación y con la reforma de la seguridad social, y también seguramente con otros cambios que están encaminados y que de alguna manera nos hacen sentir que vale la pena seguir trabajando para un futuro mejor para todos los uruguayos. ¿Dónde tiene que fijar la mirada del gobierno en lo que le queda de administración? Bueno, sin duda que hay un desafío que está vinculado a nuestra cartera, que es la recuperación salarial. Y eso tiene que ver con la próxima ronda de Consejo de Salarios, donde sin duda el compromiso del gobierno, que está arriba de la mesa, que ya con respecto al sector público quedó acordado el año pasado, bueno, queda trabajar en el sector privado para que aquellos sectores que no han todavía recuperado el salario previo a la pandemia podamos construir las reglas de juego para que en el tiempo que queda se construya la recuperación. ¿Cómo viene esa elaboración en el marco de los consejos salarios? Todavía estamos en el comienzo, la ronda empieza en julio, tenemos un trabajo por delante junto al Ministerio de Economía para proponer las pautas. Obviamente que al final es una negociación entre partes, pero en nuestro sistema de negociación colectiva el gobierno propone pautas que de alguna manera ordenan un poco lo que queremos que ocurra en los próximos 2 años, que es más o menos lo que, digamos, el plazo de la futura ronda, ¿no? ¿Recuperación de cuánto? Perdón, ¿recuperación de cuánto? Depende de los sectores. Hay sectores que nunca perdieron, sectores que han crecido, hay otros sectores que han perdido bastante más, los más afectados. El promedio está en el orden del 2%. O sea, la pérdida actual, después de un año como fue el pasado, donde algo de recuperación ya hubo promedialmente, alrededor de 1 punto, queda alrededor de 2 puntos para recuperar promedio entre los distintos sectores. Pero cada sector tiene su propia cuenta, ¿no? Ministro, ¿cómo queda la relación con la oposición después de la votación de esta reforma y donde surgieron obviamente muchas rispideces entre coalición y oposición? Yo creo que la política tiene siempre espacios para recrear diálogos. Obviamente hubo un cuestionamiento muy duro de parte de la oposición. Lamento, porque la verdad que en el espíritu del gobierno estuvo desde el principio lograr una reforma que fuera una reforma como política de Estado. Por eso la invitación a integrar la comisión de expertos que participó el Frente Amplio, el PIT-CNT, el movimiento de jubilados. Luego, yo creo que el símbolo mayor de la búsqueda de ese entendimiento fue la visita del presidente de la República a la sede del Frente Amplio en julio del año pasado para entregarles el anteproyecto y pedirles que hubiera aportes. Lamentablemente, para bailar se necesitan 2, y la oposición prefirió estar en la vereda enfrente. Lamentable porque ellos mismos dijeron, y estoy tomando en cuenta declaraciones de Mujica, de Astori y de otros dirigentes del Frente Amplio, que la reforma era necesaria, e incluso adelantaron que implicaba tener que trabajar más años. Eso se dijo de manera reiterada cuando ellos eran gobierno. Y ellos saben que si les hubiera tocado a ellos gobernar tendrían que haber hecho una reforma. Entonces, bueno, pero así es la política, cada uno se hará responsable por sus actos y su conducta, pero lo cierto es que yo estoy seguro que esta reforma va a continuar, independientemente de a quién le toque gobernar en el futuro, porque tiene los componentes y las características de una reforma estructural de largo plazo. Ministro, de cara a la campaña de las próximas elecciones, ¿cómo se posiciona el Partido Independiente? ¿Cómo se posiciona usted como ministro? ¿Va a renunciar para hacer campaña?
Estamos lejos todavía de la campaña, por ahora estamos acá y vamos a seguir bastante. Sin duda que el Partido Independiente va a estar en la campaña electoral del año que viene, va a marcar su presencia y sus votos en una línea de continuidad con lo que ha sido la gestión de este gobierno, que compartimos y que nos sentimos identificados y donde hemos aportado de distintos lugares, no solo del Ministerio de Trabajo, también del Instituto de las Mujeres, de la Junta Nacional de Drogas, del Instituto de Evaluación Educativa, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, desde los medios públicos, de distintos lugares hemos aportado a un gobierno que yo creo que ha cumplido con su programa, con su propuesta, y por lo tanto el año que viene tendremos que plantearle a la ciudadanía la renovación de esa confianza para continuar trabajando. En coalición. Yo creo que ese es el formato, el tiempo dirá. Obviamente la coalición es la que ha sostenido a este gobierno. ¿Hay que cambiar las reglas con Cabildo Abierto? Se lo pregunto por las diferencias que ha tenido con yo creo que yo no soy quien para fijar ninguna regla, de hecho no hay reglas más allá de la coincidencia en acuerdos para gobernar, y eso es lo que ha ocurrido. No hay nada para rediscutir. Gracias.